Los golpes me arrancaron del sueño, fuertes y desesperados, resonando contra las paredes de adobe de mi casa en la calle Hidalgo, en San Miguel de Allende. Por un momento pensé que era un sueño, de esos que te sacuden hasta despertarte, pero los golpes volvieron, más pesados, irregulares, como si quien estuviera al otro lado se estuviera deslizando por la puerta. Llegué al umbral descalza, con todos los sentidos alerta, como me había entrenado años en la patrulla de caminos. Al abrir la puerta, mi hijo se desplomó hacia adelante. Leonel, su nombre se me escapó como un grito ahogado. Su rostro estaba ensangrentado, un ojo casi cerrado por la hinchazón, y su camisa se pegaba a su cuerpo con una mancha oscura que se extendía por las costillas. Se apoyó en mí, jadeando como si acabara de salir del agua tras casi ahogarse. Lo sostuve con ambos brazos y lo bajé al suelo del umbral. Entre labios partidos, susurró Isabel. Dejó que Rafael me golpeara. Sus palabras se clavaron en mi pecho como vidrio roto. Por un segundo no pude respirar, pero el instinto me empujó a actuar. Lo arrastré dentro y cerré la puerta con llave, asegurándola rápido. Su cuerpo temblaba, no por el frío de la noche, sino por un dolor tan profundo que se estremecía con mi toque. «Quédate quieto», murmuré, aunque mis manos temblaban. Lo guié al viejo sofá y presioné una toalla doblada contra el corte en su mejilla. El olor metálico de la sangre llenó la habitación, trayendo recuerdos que había enterrado accidentes en la carretera, llamadas de medianoche, desconocidos destrozados, pero este era mi hijo. Gimió cuando revisé sus costillas. Cada respiro sonaba entrecortado, húmedo en los bordes. Mi mente repasó el entrenamiento estabilizar, detener el sangrado, mantenerlo consciente. Corrí a la cocina por el botiquín de primeros auxilios y comencé a limpiar sus heridas, hablando suave para anclarlo. «Respira conmigo, Leonel, adentro y afuera». Lágrimas se acumularon en la esquina de su ojo sano. Asintió, frágil como el niño que alguna vez fue, a pesar de los años que lo habían convertido en hombre. Cuando el sangrado cedió y sus respiraciones se estabilizaron, tomé su mano entre la mía. La furia que amenazaba con consumirme se transformó en algo más frío, más firme. Había llevado una placa lo suficiente como para saber que los moretones se desvanecen, pero los registros no. Necesitaba pruebas, aliados y un plan. Tomé el teléfono del mostrador y marqué un número que no usaba en años, pero que aún recordaba. Antonio Vargas, nuestro abogado familiar, respondió con voz adormilada. Marisol, miré a mi hijo, herido en mi sofá, con los ojos cerrados pero su mano apretando la mía. Mi voz salió firme. El plan empieza ahora. Mientras Leonel caía en un sueño inquieto, me senté a su lado y dejé que mi mente viajara al pasado. El ritmo de su respiración, irregular pero lo bastante estable, me llevó a noches lejanas cuando patrullaba la carretera hacia Querétaro. Recordé cómo la carretera brillaba bajo la luna, cintas interminables de asfalto negro, y yo al volante de la patrulla con un termo de café tibio. Los turnos dobles se mezclaban unos con otros, la placa pesada en mi pecho, el cuerpo adolorido. Pero seguía porque no había otra opción. No había nadie más para pagar las cuentas, nadie más para poner comida en la mesa. Cenas frías me esperaban en casa, sobras recalentadas después de medianoche. Comida sola mientras Leonel dormía. Era un niño entonces, callado y observador, cargando su estuche de violín más grande que su pequeño cuerpo. Cada peso que ahorraba iba a sus clases, sus cuerdas, el traje de recital que al principio le quedaba grande, pero que fue perfecto la siguiente primavera cuando tocó Bach en una iglesia y buscó mi rostro entre la multitud. Nunca me perdí una presentación, sin importar cuán cansada o hambrienta estuviera. Creí que le estaba construyendo una vida más segura, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, y cuando me dijo que había encontrado a alguien, Isabel, hermosa e inteligente, pensé que mi deber estaba casi cumplido. Pensé que sería amado,
protegido, libre de las batallas que yo había peleado sola. Pero esa noche, viéndolo colapsar en mi puerta, supe que cada hora en la carretera, cada sacrificio que hice, no lo había protegido en absoluto. Acaricié su cabello, apartándolo de su frente, y mientras su respiración temblaba, escuché su celular vibrar otra vez sobre la mesa. El sonido volvió, agudo e insistente el vibrar del celular de Leonel contra la mesa. Lo alcancé, pero sus ojos se abrieron de golpe y su mano se disparó. Débil pero urgente. «No», susurró, con la voz rota por el dolor. La pantalla se iluminó en la penumbra. 7 llamadas perdidas de Isabel, 3 de Rafael. Luego un mensaje nuevo apareció en el cristal. «Quédate callado o lo perderás todo». Otro siguió casi de inmediato: «Habla, y terminaré lo que él empezó». Leonel giró la cara, la vergüenza tiñendo sus rasgos golpeados. Sus hombros se encorvaron, como si las palabras pesaran más que los moretones. Había visto a criminales endurecidos acobardarse ante pruebas, pero nada se comparaba con ver a mi propio hijo encogerse bajo el peso de amenazas de la mujer que juró amarlo. Murmuró: «Es mi culpa. Yo lo permití». Puse mi mano sobre la suya y estabilicé el teléfono. «No, esto no es tuyo para cargar. Es de ellos». Lentamente, deslicé el celular de su agarre. Sus dedos resistieron un momento. Luego se aflojaron, como si no tuviera más fuerza para luchar contra mí o contra sí mismo. Estudié la pantalla, cada palabra grabada como prueba tallada en piedra. El miedo lo había silenciado, pero no me silenciaría a mí. Reenvié los mensajes a mi carpeta segura y apagué el teléfono. Las pruebas, claras e innegables, comenzaban a acumularse en mis manos. Por primera vez desde que tropezó en mi puerta, sentí que el control regresaba. Leonel cerró los ojos otra vez. Su respiración irregular pero más tranquila. Coloqué el teléfono junto a las fotos que ya había tomado de sus heridas, sabiendo que serían las primeras piezas de un caso que apenas comenzaba. Al amanecer, tenía a Leonel envuelto en una cobija en mi vieja camioneta, su cabeza apoyada contra la ventana. Cada bache en el camino hacia el Hospital Ángeles hacía que se estremeciera, pero nunca se quejó. Mantuve una mano en el volante, la otra apretada en mi pierna, luchando contra el impulso de dar la vuelta y plantarme en la puerta de Isabel. En la entrada de emergencias, la doctora Carla Méndez nos recibió. Había sido mi colega en los turnos nocturnos cuando patrullaba la carretera a Guanajuato. Su rostro se tensó al ver a Leonel. Sin decir palabra, nos guió adentro. La sala de examen estaba llena de luz estéril, fría e implacable. Carla presionó suavemente las costillas de Leonel, y él siseó entre dientes. Las radiografías mostraron fracturas finas y moretones profundos, su rostro marcado por golpes contundentes. La voz de Carla era profesional, pero sus ojos cargaban tristeza. «Documentaremos todo», dijo, garabateando notas, cada marca, cada fractura. «No dejes que lo minimice». Leonel intentó murmurar que había tropezado, pero Carla lo interrumpió. «Guarda esa historia para los que quieran escucharla. No para mí». Imprimió el reporte y me dio copias, sus dedos rozando los míos como si pasara un arma. Cuando regresamos a casa, Gloria Salazar ya esperaba en su porche al otro lado de la calle. Con un rebozo bien puesto sobre los hombros, había sido vecina por 30 años, de esas que notan todo. Llamó suavemente Marisol. «Necesitas ver esto». En su cocina, abrió su tableta y mostró un video de su cámara de seguridad. Las imágenes mostraban a Leonel tambaleándose hacia mi puerta, sosteniendo su costado, golpeando débilmente antes de colapsar. Su grito de ayuda me atravesó, aunque ya lo había vivido una vez. «Tómalo», insistió Gloria, acercando la tableta. «No dejes que lo entierren». Copié el archivo en mi memoria, mis manos firmes aunque mi pecho ardía. Las pruebas ya no estaban dispersas, comenzaban a juntarse, claras e innegables.
Cerré la laptop con un clic final, un sonido que resonó como una campana de inicio, y supe exactamente qué hacer después. 2 noches después, estacioné en la calle Allende, lo bastante lejos del Hotel Casa de Sierra Nevada, para observar sin ser vista. Las paredes de adobe brillaban bajo la luz de los faroles, con turistas entrando y saliendo, pero no estaba ahí por las galerías de arte ni la música que escapaba de la plaza. Estaba ahí porque Isabel había escapado de las excusas junto a la cama de Leonel y se había perdido en la noche. La seguí por el vestíbulo, manteniéndome atrás hasta que entró al bar. Desde la entrada, la vi casi de inmediato. Isabel llevaba un vestido ajustado, el cabello suelto, los labios pintados demasiado brillantes. Reía, echando la cabeza atrás con una soltura que nunca vi en nuestra mesa familiar. Y a su lado estaba Rafael Serrano, mayor, de hombros anchos, el tipo de hombre que carga la arrogancia como arma. Se inclinó hacia ella, susurrando algo que hizo que Isabel cubriera su mano con la suya. Sus copas chocaron, sus cuerpos se acercaron, hombro con hombro, como si hubieran ensayado esa escena por años. Saqué mi cámara de la bolsa y tomé la primera foto. El flash estaba apagado, el obturador silenciado, pero cada imagen resonaba fuerte en mi pecho. Isabel sonriendo, el brazo de Rafael rodeando su cintura. Otra toma cuando ella apoyó brevemente la cabeza en su hombro. Salí, con el corazón latiendo fuerte, y esperé cerca del pórtico del hotel. 10 minutos después salieron, sus risas siguiéndolos como perfume. La mano de Isabel estaba metida en el brazo de Rafael, su chaqueta rozando su piel desnuda. Cruzaron la calle hacia su camioneta plateada. Otra serie de fotos, sus tacones resonando, su mano en la espalda de ella. La placa de la camioneta nítida bajo la luz del farol. Pruebas, sin susurros de sospechas, sin argumentos que Leonel pudiera descartar como paranoia. Esto era una traición atrapada al descubierto. Descarada y orgullosa, manejé a casa con la cámara pesada en mi regazo. Cada foto era otra grieta en la ilusión que alguna vez sostuve que mi hijo había elegido a una pareja que lo protegería, lo amaría, lo respetaría. En cambio, ella lo había entregado a un hombre que lo golpeó y se rió de las ruinas que dejó. En casa, guardé las imágenes en un disco seguro, etiquetando la carpeta sin dudar Evidencia Isabel y Rafael. La pantalla brillaba en la habitación oscura. Cada foto una herida, cada archivo un arma. Cerré la laptop y me levanté, sabiendo que aún había más escondido bajo la máscara de Isabel, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubriera. A la mañana siguiente, manejé a la oficina del registro público, con la carpeta de fotos aún pesada en mi bolsa. Solo planeaba confirmar los registros de impuestos prediales, pero Gabriel Torres, un empleado que conocía desde mis días de patrulla, me llamó con una mirada inquieta. Marisol, dijo en voz baja, algo llegó a mi escritorio la semana pasada. Me pareció extraño. Sacó un archivo de su cajón y lo puso frente a mí. Dentro había una escritura de cesión, transfiriendo el terreno heredado de Leonel a orillas del río Laja a Serrano Holdings, una empresa registrada a nombre de Rafael. Mis ojos recorrieron la página y mi aliento se detuvo al ver la firma de Leonel en la parte inferior. Excepto que no era la de Leonel. La letra temblaba, demasiado irregular, como si la hubiera trazado alguien que no conocía la inclinación de sus letras. Gabriel se inclinó más cerca. Nunca vino. Fue Isabel. Dijo que traía los papeles por su esposo. Bajó la voz, encantó a la recepcionista, hizo que pareciera rutinario. No me lo creí. Apreté el borde del escritorio. Ese terreno no era solo una propiedad, era el regalo de mi padre, el pedazo de tierra donde Leonel pescaba de niño, el lugar donde generaciones de nuestra familia habían pasado sus veranos. Ahora, con un trazo falsificado, había sido entregado al hombre que había golpeado a mi hijo. Pedí copias. Mi voz firme aunque mi estómago se revolvía. Gabriel las deslizó discretamente.
Ten cuidado, advirtió. Si esto sale a la luz, alguien aquí lo negará todo. Pero no podía ocultártelo. Guardé los papeles en mi carpeta. Cada hoja una traición más permanente que los moretones. Cuando salía el sol brillante de San Miguel, la ciudad a mi alrededor zumbaba como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, el suelo bajo mis pies se sentía diferente. Manejé a casa con el archivo en el asiento del copiloto, las fotos esperando atrás. Las pruebas se acumulaban, pieza por pieza, y sabía la tormenta que desatarían cuando las juntara todas. Para el fin de la semana, los murmullos llenaban cada rincón de San Miguel. En los cafés cerca de la plaza principal, escuché mi propio nombre en voces bajas. Isabel no había perdido el tiempo. Pintaba a Leonel como un hombre propenso a exagerar, demasiado frágil para distinguir la verdad del drama. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba abusando de mi placa, usando la ley para ajustar cuentas familiares. En el súper, una mujer que conocía desde hace 20 años evitó mi mirada. En la iglesia, 2 bancas adelante, escuché el roce del juicio susurrado. Para cuando llegamos al estacionamiento, las palabras llegaron a mis oídos. Leonel debió provocarlo. Tal vez Marisol está yendo demasiado lejos. El chisme lastimó más a Leonel. Caminaba con la cabeza gacha, los hombros encorvados, como si quisiera desvanecerse. La música siempre había sido su escudo, pero incluso eso le falló. El estuche del violín quedó intacto en un rincón de mi sala. Una noche. Lo encontré mirando el suelo, con la luz apagada en sus ojos. Tal vez tienen razón, dijo. Tal vez debí quedarme callado. Tal vez lo merecía. Me arrodillé a su lado y tomé su mano. No, dije, mi voz lo bastante dura para cortar su desesperación. La verdad no cambia porque la gente no quiera verla. La verdad permanece, aunque estemos solos. Sus labios temblaron y se apoyó en mí como lo hacía de niño tras una pesadilla. Por un momento, éramos solo nosotros, con el mundo afuera. Pero sabía que el silencio no lo protegería más. Las pruebas estaban reunidas y el pueblo podía elegir mentiras por ahora. Pero el juzgado no lo haría. Me levanté, enderecé los hombros y comencé a apilar cada foto, cada informe médico, cada página falsificada en una sola carpeta gruesa. Cuando llegó la citación para la audiencia, estaba lista. El juzgado de San Miguel se alzaba sólido contra el cielo matutino, sus paredes de adobe brillando con el sol. Adentro, el aire estaba cargado de susurros y el arrastre de pies inquietos. Las bancas estaban llenas vecinos de la calle Hidalgo, maestros de la escuela de Leonel, incluso extraños atraídos por los rumores. Algunos se inclinaban con simpatía, otros cruzaban los brazos, ya del lado de Isabel. Leonel estaba a mi lado, los hombros encorvados, las manos de violinista temblando en su regazo. Sus moretones habían palidecido a sombras amarillas, pero el peso de la vergüenza presionaba más que cualquier herida. Mantuve mi mano en su brazo, firme como piedra, mientras el juez entraba y abría la audiencia. Antonio Vargas, nuestro abogado, se levantó y abrió la carpeta que construimos página por página. Comenzó con el informe de la doctora Méndez Radiografías, mostrando costillas fracturadas, notas sobre trauma contundente, fotos médicas capturando cada corte. Pasó a los mensajes amenazas desde el número de Isabel, advertencias escritas con la frialdad de alguien que pensó que nadie las vería. Luego vino el video de la cámara de Gloria, proyectado en una pantalla para todo el juzgado. Suspiros recorrieron la sala cuando la imagen mostró a Leonel tambaleándose hacia mi puerta a las 2 de la madrugada, colapsando contra el marco. Por último, Antonio presentó la escritura falsificada. El juez ajustó sus lentes, estudiando el nombre de Leonel garabateado en la página. Incluso desde la banca, era claro esas letras no eran de mi hijo. El abogado de Isabel se puso de pie. Señor juez, esto es un montaje. Una suegra resentida está usando su placa y sus viejas conexiones para acosar a mi cliente. Esto es extorsión
Simple y llanamente, las palabras golpearon como piedras, pero mantuve mi rostro sereno. Años en uniforme me habían enseñado que el silencio puede ser más poderoso que la indignación. Antonio llamó a Rafael Serrano al estrado. La sala contuvo el aliento. Rafael avanzó con arrogancia, pero la confianza vaciló al sentarse. El sudor perlaba su frente, las deudas pesando más que la lealtad. Carraspeó con voz áspera. No fue Leonel, ni siquiera fui yo. Isabel lo planeó. Me dijo que lo golpeara, que lo asustara para que se callara. Me prometió tierras si seguía el juego. La sala estalló gritos, jadeos, incluso una maldición desde la última fila. Isabel se levantó de un salto, su compostura perdida. Mentiroso, gritó, con la voz quebrada. Tú me rogaste, no eres nada sin mí. Los alguaciles corrieron mientras ella forcejeaba contra el agarre de su abogado, el rostro torcido por la furia. El orden se restableció bajo el martillo del juez. Su fallo fue claro, mesurado. Activos congelados, escritura falsificada anulada, orden de protección otorgada para Leonel. El caso remitido a tribunales superiores por fraude y agresión. El martillo golpeó una vez más, final y resonante. Leonel exhaló por primera vez esa mañana. Un suspiro tembloroso que parecía aliviar el peso de su pecho. Recogí la carpeta. Me puse de pie y lo guié hacia la salida. Al salir, las campanas de la plaza sonaban el mediodía, el sol derramándose sobre nosotros. Por primera vez en meses, sentí el suelo firme bajo mis pies y supe que esto era solo el comienzo de recuperar lo que era nuestro. La casa volvió a estar en silencio, pero no por miedo. Leonel había tomado la habitación trasera, la que solía guardar sus pósters de infancia y pilas de proyectos escolares. Ahora, el aire llevaba un sonido más suave su violín. Las notas flotaban a través de las paredes de adobe. Al principio titubeantes, luego más firmes, llenando la casa con algo que pensé que se había perdido. Me senté en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café ya frío, dejando que la música me envolviera. Cada arco del violín era una prueba frágil de que él seguía aquí, respirando, encontrando su camino de regreso. Los moretones se desvanecerían, pero este sonido, el retorno de su voz a través de las cuerdas, era la verdadera señal de sanación. Afuera, el amanecer comenzaba a alzarse sobre la calle Hidalgo. Salí, envolviéndome en un rebozo, y caminé entre las viejas galerías y paredes de adobe que brillaban rosadas con la luz matutina. Durante años había recorrido esta calle en uniforme, siempre corriendo hacia la crisis de alguien más. Ahora, cada paso se sentía deliberado, no apresurado. El terreno estaba a salvo otra vez, la escritura falsificada anulada, el predio a orillas del río Laja devuelto al nombre de Leonel. Pero más que un terreno, había sido reclamado. El silencio que amenazaba con enterrarlo se había roto, destrozado por las pruebas y las voces que finalmente se alzaron para enfrentarlas. Pensé en todas las noches que había estado de guardia, primero como oficial en carreteras solitarias, luego como madre vigilando a un niño que esperaba que nunca conociera la violencia. No logré protegerlo de la traición, pero no fallé en luchar por él una vez que la verdad salió a la luz. La fuerza, me di cuenta, no está en cuánto tiempo te mantienes callado, está en cuán firme hablas cuando el momento lo exige. El sol alcanzó el horizonte y regresé a la casa, con el leve sonido del violín aún tejiéndose en el aire. La música de Leonel y mis pasos firmes eran suficientes para decirme que habíamos cruzado hacia un futuro que ni Isabel ni Rafael podrían robar jamás.